Hermanas, buenas tardes, que Dios les bendiga. Es un privilegio poder saludarles desde las instalaciones del Templo Rosa de Sarón. En esta oportunidad nos reunimos juntamente con ustedes para poder celebrar el estudio bíblico de hoy, viernes. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da, que aún en situaciones como estas podamos seguir aprendiendo de la palabra del Señor y su evangelio pueda seguir siendo predicado. Y vamos a dar inicio con la invitación que la palabra hace, que es una reprensión de Pablo a la iglesia de Galacia. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Hermanos, hermanas, no importando las circunstancias que haya a nuestro alrededor, debemos de estar conscientes de la salvación que Cristo nos ha dado por medio de la fe. Damos inicio en esta hora entonces y vamos a hacerlo cantando un himno. El primer himno que cantaremos tiene como título "Cuán firme cimiento se ha dado a la fe", y lo encontramos en el himnario con el número 307. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor, que más Él pudiera en su libro añadir, si todo a sus hijos ha dicho el Señor, si todo a sus hijos ha dicho el Señor. No temas por nada, contigo yo soy, tu Dios, yo soy, solo tu ayuda seré. Tu fuerza y firmeza en mi diestra estarán, y en ella sostén y poder te daré, y en ella sostén y poder te daré. No habrán de anegarte las ondas del mar, si en aguas profundas te ordeno salir. Pues siempre contigo en angustia seré, y todas tus penas podré bendecir, y todas tus penas podré bendecir. La llama no puede dañarte jamás, si en medio del fuego te ordeno pasar. El oro de tu alma más puro será, pues solo la escoria se habrá de quemar, pues solo la escoria se habrá de quemar. Al alma que anhela la paz que hay en mí, jamás en sus luchas la habré de dejar. Si todo
todo el infierno la quiere perder. Yo nunca, no, nunca la puedo olvidar. Yo nunca, no, nunca la puedo olvidar. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad, la bendición de poder apartar este tiempo, Señor, para glorificarte, para honrarte, para tener nuestra devoción hacia ti. Gracias, Señor, especialmente por tu palabra. Gracias, Dios eterno, porque en ella encontramos ese cimiento eterno de nuestra fe. Señor, muchas gracias por la oportunidad y la bendición que nos das tanto a nosotros de escuchar como a nuestro pastor de preparar este estudio bíblico. Pedimos pues, Padre Santo, que este tiempo sea dedicado a la gloria tuya y que tu Espíritu Santo sea nuestra guía en todo momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, vamos a cantar un himno más. El título del himno es Oh Cristo, tu ayuda yo quiero tener. Y lo encontramos en el himnario con el número 269. Oh Cristo, tu ayuda yo quiero tener. Oh Cristo, tu ayuda yo quiero tener en todas las luchas que agitan mi ser. Tan solo tú puedes la vida salvar. Tú solo la fuerza le puedes prestar. Oh Cristo, la gloria del mundo busqué y ansioso mi vida y afán le entregué. En cambio mi pecho tan solo encontró torturas sin cuento que el alma sufrió. Oh Cristo, ya quiero llegar a vivir de aquellos alientos que tú haces sentir al alma que huyendo del mal tentador se vuelve anhelante, se vuelve a tu amor. Oh Cristo, ya quiero tus huellas seguir y gracia constante de ti recibir. Hallar en mis noches contigo la luz y alivio a mis penas
penas al pie de la cruz. Amén. Damos gracias a Dios por estos cantos que nos llenan de fuerza en estos momentos tan difíciles en algunos casos. Hermanos y hermanas, que estas palabras las podamos analizar. Alivio a mis penas al pie de la cruz. Damos gracias a Dios por estas letras tan especiales y llegamos al momento entonces del estudio bíblico a cargo de nuestro pastor. Apreciables hermanos, en esta tarde agradecemos al Señor por permitirnos este momento tan especial de llegar nuevamente al seno de su hogar con un estudio bíblico más en la palabra del Señor. Les saludamos en el amor de Jesús y deseamos que la palabra que hemos estado impartiendo en estos momentos que estamos viviendo, que por cierto son momentos muy especiales para la iglesia, porque en estos momentos nosotros podemos reflexionar y podemos entender cómo el Señor desde tiempos anteriores tiene anticipado todo para que en cualquier momento de la historia en que el hombre esté viviendo pueda entender su grandeza, su poder, su gran misericordia, pero sobre todas las cosas el gran amor que Él tiene hacia sus elegidos. En esta tarde vamos a continuar viendo las consecuencias del juicio de Dios sobre su pueblo, solo que en esta tarde vamos a ver un ejemplo que tenemos en la Sagrada Escritura, de cómo el Señor actúa en medio de su pueblo con juicios tremendos, que en un momento vienen a ser muchas veces dolorosos y tristes, pero que sirven para enderezar la vida de sus criaturas en su pueblo, porque Él desea ver un pueblo glorioso que disfrute de su bendición. Por lo tanto, quiero invitarles entonces en este momento para que tengamos un momento más de oración. Pidamos la iluminación del Espíritu de Dios para que al leer su palabra y ver las cosas que ahí se escriben, podamos entender por qué el Señor permitió que cosas que muchas veces quizá no nos dan intención de leerlas en las Sagradas Escrituras, cuando vemos su contenido, sin embargo que son esenciales para que nosotros reaccionemos frente al llamado de Dios y nos pongamos a cuentas con Él, para que nosotros podamos realmente, como dice aquel canto, en medio de la tormenta tener paz. Voy a invitarle entonces, tengamos un momento de oración al Señor. Amante Padre, gracias te damos en esta hora por estar en el hogar de nuestros hermanos, agradeciéndote, Dios eterno, porque tus cuidados son especiales para nosotros. Nos habla, Señor, de muchas maneras. Nos hace ver tu gran amor, tu provisión, tu bendición que constantemente recibimos. Pero también, oh Dios eterno, cuando nosotros estamos desalentados, también tienes la manera de alentarnos con tu palabra. Y cuando hemos fallado delante de tu presencia, también nos amonestas de muchas maneras para que nosotros regresemos al camino y vivamos una vida santificada y agradable delante de tu presencia. Y es por eso, Señor, que en esta tarde que estamos recordando muchas cosas que sucedieron en la historia, especialmente en la vida de tu pueblo Israel, hoy nos sirvan a nosotros, oh Dios eterno, para escudriñar nuestros caminos, para volvernos a ti y para santificar nuestra vida, esperando ese momento glorioso del encuentro con Cristo Jesús. Te rogamos, pues, oh Dios, que sea tu Espíritu quien ilumine nuestro corazón y nuestra mente, para que tu palabra sea discernida en nosotros, sea entendida, y cada día, Señor, nosotros podamos
alejarnos más y más de todas aquellas cosas que provocan tus juicios en la vida de tus criaturas en este mundo. Te lo rogamos, pues, oh Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, en esta tarde entonces les voy a invitar, vamos a concluir con la segunda parte del capítulo de Isaías, en su capítulo 1, versículos 21 al versículo final. Esta parte de la Sagrada Escritura dice de la siguiente manera: juicio y redención de Jerusalén. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien los apague. Amén. Quiero invitarles también para que antes de entrar al pasaje y de poder entender lo que la Sagrada Escritura nos dice, también hay un texto muy especial que en esta tarde quiero que retengamos en nuestra mente, y lo vamos a encontrar en el libro de Santiago, en su capítulo 4 y verso 4. Este texto dice de la manera siguiente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Amén. Hermanos, en esta tarde, quizá como es un tiempo difícil, muchas veces nosotros quisiéramos escuchar otro tipo de palabra, quizá que nos hablen profundamente del amor de Dios, quién es Dios y cómo está dispuesto a actuar en las circunstancias de adversidad en la vida de los seres humanos. Pero si ustedes, hermanos, escudriñan las Sagradas Escrituras, los mensajes de la palabra del Señor al pueblo de Israel, esos mensajes de restauración, de salvación, de sanidad, llegaron en tiempos de calamidad, cuando el pueblo de Israel había equivocado el camino y no estaban andando conforme la ley de Dios. Y quiero decirles, hermanos, que lo que hoy estamos viviendo nosotros, y si como iglesia hemos sido tocados, hemos sido alcanzados por lo que Dios está permitiendo sobre la faz de la tierra, tiene mucho que ver con nuestro caminar
delante de la presencia del Señor. Quiero recordarles, hermanos, para que podamos ir comprendiendo la lectura, que todo lo que nosotros hacemos nos afecta de manera positiva o de manera negativa. Nuestras acciones o traen bendición o traen maldición sobre nosotros. Y por eso, hermanos, es importante que nosotros en este tiempo de crisis hagamos una revisión de nuestra vida espiritual. Les decía hace 8 días en el estudio anterior, para la iglesia de hoy, Israel en la historia es su ejemplo. Si sacáramos un recuento de cuántos juicios, hermanos, del Señor estuvieron en el seno del pueblo de Israel durante los tiempos de la ley, los tiempos de Moisés, de los profetas, de los jueces, de los reyes, hermanos, encontraríamos que Israel se encontró en muchas ocasiones en situaciones de calamidad, de enfermedades, de conquistas y de muchas situaciones difíciles, hermanos. Fueron esclavos, fueron cautivados por naciones y llegó el momento, hermanos, en que sufrieron estragos en sus pueblos. Aún, hermanos, tuvieron esa tristeza de ver destruido su templo. Y si nos preguntamos, bueno, ¿y por qué Dios actuó así en contra de ellos? Llegó, hermanos, un momento tan difícil para el pueblo de Israel que fueron dominados totalmente por incrédulos y sometidos a esclavitud. Y yo quiero invitarles, hermanos, para que tomemos un momentito el pasaje que hemos leído en el libro del profeta Isaías del capítulo 21. En las Sagradas Escrituras, si quiero usar este título para esta tarde, dice juicio y redención de Jerusalén. Tiene como título esta parte de la Escritura. Y vemos, hermanos, la reclamación del Señor de una ciudad que era fiel y ahora se convierte en ramera. Esta palabra, hermanos, en el lenguaje bíblico se aplica a aquella mujer que tiene relación sexual con varios hombres. O sea, ¿verdad? En nuestro lenguaje actual, perdonen, sería una prostituta. Así sencillamente. Y el Señor, hermanos, se está lamentando. Fíjese, no de las ciudades circunvecinas ni de las naciones que rodean a Israel, sino se está lamentando de su pueblo y especialmente, hermanos, de la ciudad de Jerusalén, que en otro tiempo era luz de las naciones. Era la ciudad que glorificaba el nombre del Señor y donde se vivía rectamente su palabra. Y eso, hermanos, podemos entenderlo fácilmente al leer el versículo 21. Dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Miremos, hermanos, hay algo tremendo y en este texto apenas podemos ver, hermanos, cómo la infidelidad, en vez de llevarnos a una buena relación con Dios, en vez de ser del agrado del Señor por nuestro caminar fiel delante del Señor, provoca repudio ante la presencia del Señor. Y miremos, hermanos, ¿cómo están ellos económicamente? ¿Cómo están viviendo en aquella ciudad? ¿Cuál es su caminar, su reacción ante la palabra del Señor? ¿Y qué les está pasando?
Dice en el versículo 22, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Hermanos, quizá nos podamos preguntar nosotros, ¿cómo es posible que el pueblo del Señor haya caído tan bajo? ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué se debilitó ese pueblo tan especial del Señor? ¿Será, hermanos, que le hacía falta palabra? ¿Será que realmente, hermanos, no había quien les instruyera? Y hermanos, ahí es donde muchas veces radica el pecado. Cuando muchas veces hay ministros del Señor, hay siervos del Señor que impartimos la palabra, pero muchas veces solo la escuchamos, se nos olvida y muchas veces lo que hacemos es vivir conforme nuestros deseos carnales y no ajustarnos en nuestra manera de vivir a los principios sagrados. Y esto, hermanos, le pasó a Israel. Miren, ellos después de ser un pueblo fuerte y glorioso, que vive en obediencia al Señor, entra en una decadencia espiritual terrible como consecuencia de su desobediencia. Hermanos, tu plata, dice, se ha convertido en escoria. Ustedes saben que la escoria es algo, hermanos, que no sirve. Su dinero, hermanos, realmente no les alcanzaba, no les rendía. Y la realidad, hermanos, es que estaban viviendo una situación terriblemente, ¿verdad?, contraria a los principios de la palabra del Señor. Tus príncipes, ¿quiénes eran los príncipes, hermanos? Los que gobernaban en el pueblo, las autoridades de aquel entonces, aquellos que deberían de ejercer la justicia, sus jueces, ¿verdad?, aquellos que deberían, hermanos, de ser ejemplo al pueblo. Miren cómo dice la Biblia que vivían, dice, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Había, hermanos, una injusticia terrible. En otras palabras, hermanos, el amor se había enfriado en ellos. No tenían compasión de nada. Miren, si pudiéramos hacer una comparación del medio en que vivimos hoy en día, hermanos, ¿cuánta gente realmente hoy solo se mueve por dinero, por los intereses? Pero nadie se mueve por amor. Y aquí, hermanos, es donde está la reclamación del Señor. Y llega a tal extremo, hermanos, la desobediencia. Miremos, hermanos, que aquellos que eran amigos de Dios, que tenían una buena relación con Dios, se convierten en enemigos de Dios, porque empiezan a practicar malos hábitos. Miremos, hermanos, hace 8 días veíamos que ellos habían dejado, no solo estaban, hermanos, moralmente enfermos, no solo habían apostatado de su fe, sino que habían ido tras ídolos. Y aquí nosotros notamos, hermanos, ellos querían mantener las dos relaciones, la relación con Dios y la relación con el mundo. Pero, hermanos, recordemos que ellos tenían una buena enseñanza de parte del Señor. El Señor les había dicho que Él era fuerte y celoso, que visitaba la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, pero ellos habían hecho caso omiso de las enseñanzas sagradas, y esto les había conllevado, hermanos, ya a vivir en una enemistad con Dios.
En vez de andar en armonía, en amistad con el Señor, ahora se habían constituido en enemigos de Dios. Y por lo tanto, hermanos, en el versículo 24 vemos la expresión del Señor, dice: por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Hermanos, si comprendemos esta parte de la Escritura, podemos llegar a analizar por qué Dios permite cosas difíciles en medio de su pueblo. ¿Por qué permite el Señor que nuestras vidas sean tocadas con problemas, con enfermedades, con escasez de alimento, con sequías? Como ya lo hemos visto, hermanos, en la historia sagrada que estamos estudiando. Y miren, hermanos, en medio de su ira. Por eso, hermanos, todos estudiamos los atributos de Dios, ¿verdad? Que son muy lindos. Pero lo que no estudiamos es su ira santa. Como el Señor, hermanos, es cuando se enoja. Él se enoja, hermanos, para azotar. Fíjese, para hacer volver al ser humano. Dice: y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Hermanos, el Señor permite sus juicios en medio de su pueblo para purificar la vida de sus criaturas, que en algún momento nos hemos extraviado del camino. Fíjense, por eso es, hermanos, que es cierto que hoy, hermanos, más que nunca tenemos que orar, tenemos que estar en ayuno y oración ante la presencia del Señor. Pero, hermanos, esto tiene que tener una base sólida en nosotros. Pues la oración, hermanos, ya hemos visto que el Señor no la escuchará aunque nosotros la multipliquemos, si nosotros no hemos limpiado nuestra vida. Y, hermanos, la palabra del Señor dice que si nosotros no lo hacemos voluntariamente, Dios lo va a hacer. Y hace 8 días, hermanos, les daba a conocer un texto que nos recuerda el escritor de la carta a los Hebreos. Y él en Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Miren, hermanos, el Señor dice: y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Hermanos, Moisés, el gran estadista, el gran libertador del pueblo de Israel de Egipto, él en el Salmo 90 dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Y miremos, hermanos, el Señor dice: si ustedes no lo hacen. Recuerden, hermanos, que hace 8 días veíamos el llamado del Señor. El Señor invitó a su pueblo y le dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fíjense bien, hermanos. Entonces Dios, miren, primero pide la acción voluntaria del hombre, que el hombre se arrepienta, porque si no, Él tomará la causa nuestra en sus manos. Y miren, y hará su juicio en medio de su pueblo. Pero miremos, hermanos, que en medio de ese juicio divino hay un propósito redentor. Hay un propósito redentor para su pueblo. Hoy, hermanos, si nos damos cuenta, en todas las naciones, en todos los países de la tierra, está suspendida la adoración pública.
preguntémonos, ¿serán los gobiernos o será plan divino que la suspendió para que nosotros retomemos el verdadero culto a Dios? Analicemos nuestros caminos, los escudriñemos, hermanos. Miren, Israel había equivocado el camino y por eso el Señor dice, bueno, no me hicieron caso, pues yo vendré a ustedes y vendré, ¿verdad? Pondré mi mano contra ustedes y los limpiaré hasta lo más puro sus escorias. ¿Y cuáles son las escorias, hermanos, en la vida del pueblo del Señor? ¿Saben cuáles son las escorias? Son los pecados, los males que nosotros cometemos, la ira, el enojo, las impurezas, nuestras pasiones desordenadas, nuestras ambiciones, nuestras avaricias, las lujurias de esta vida. El Señor, hermanos, está hablando claro a su pueblo. Miren, Él dice, si ustedes no lo hacen voluntariamente, yo lo voy a hacer. Y saben, hermanos, si algo he aprendido en la Escritura es esto, que cuando Dios ha preordenado al hombre para salvación, el Señor lo va a moldear a su manera. Y entre más desobediente sea el hombre, más dura será la mano de Dios en contra de él. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí, hermanos, que entre más nos resistamos nosotros a obedecer al Señor, si hemos sido tomados por su pueblo, el Señor, miren, hará la obra en nosotros, pero la hará a su manera y nos va a doler y vamos a llorar y nos vamos a sumergir en mares de lágrimas. Y ahora pensemos, ¿querrá eso el Señor? No. Si vemos, hermanos, en el libro del profeta Ezequiel, el Señor dice, porque no quiero la muerte del que muere, convertidos pues y viviréis. El Señor quiere, hermanos, que nosotros vivamos felices, que recibamos su bendición. Hace 8 días, hermanos, les hablaba que estos pasajes nos dan a conocer, hermanos, la voluntad intencional de Dios. Arriba la vimos en Isaías 1:18, se los acabo de repetir. La intención divina, hermanos, es sanear al hombre, quitar sus enfermedades, limpiar su vida, ayudarlo en sus problemas, hacerlo totalmente a su imagen y semejanza y darle del bien de la tierra. Pero si el hombre se endurece, entonces, hermanos, entra en acción la voluntad intencional de Dios. Y cuando la voluntad intencional, la voluntad circunstancial de Dios entra, hermanos, es peligroso. Y no culpemos al vecino, ni culpemos al amigo, ni culpemos a los de la casa, que son ellos los culpables muchas veces de que la mano de Dios esté con nosotros. No hagamos lo que hizo Caín. Caín pensó que el Señor no había aceptado su ofrenda porque Abel había presentado una ofrenda mejor que él. Hermanos, muchas veces así actuamos. No, nosotros debemos de revisar nuestro corazón. Fíjense que el Señor dice que si Él nos ha tomado por hijos, el Señor nos va a educar, el Señor nos va a disciplinar, ¿verdad? Y por eso es que nos da su palabra, nos pone sus ejemplos claros. Fíjense que todos estos pasajes, hermanos, que encontramos en la Biblia y que hablan de juicio del Señor, son como un espejo para el hombre de hoy, para que nosotros veamos quién es el Señor, que Él es estricto, hermanos. El Señor, ¿verdad? Es por eso se titula aquí como Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel. Y Él dice, yo tomaré satisfacción de mis enemigos. Y óigase bien, hermano, pregúntese en esta tarde, ¿será bonito ser enemigo de Dios? ¿Será, hermanos, agradable que el Señor esté en contra nuestra? De ninguna manera. El Señor, hermanos, entonces, en medio de su juicio, su intención, y fíjense, hermanos, que esto es lo que debemos de entender hoy, hermanos, que todo lo que está pasando en el mundo, el Señor lo está utilizando para llamar a su iglesia a un verdadero arrepentimiento y a tener un verdadero encuentro con Él. Miremos, hermanos, qué es lo que el Señor dice en el versículo 26. Dice, restauraré tus jueces como al principio
y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Hermanos, Dios hace obras como las que hace el herrero, que tiene, hermanos, el trozo de hierro en su mano, pero para darle forma lo mete al fuego y después lo amolda en el yunque, con la almágana, con el martillo, hasta darle la forma que Él quiere. Y miren, hermanos, Israel es un vivo ejemplo de cómo el Señor le acompañó en los días de su historia. Y nada, fíjense, nada, hermanos, de lo que pasó en medio del pueblo del Señor fue una casualidad o algo que Dios no hubiera preparado para ellos. Imagínense ustedes, hermanos, para formarlos como nación, los llevó a vivir 430 años a Egipto. Y ahí tuvieron que aprender a cultivar la tierra, tuvieron que aprender a obedecer a gente extraña. Pero lo triste, hermanos, que ni aún teniendo una buena escuela divina, muchas veces el hombre quiere obedecer a Dios. Y aquí, hermanos, el Señor les está diciendo, no, yo no quiero como hoy están, desalentados, llenos de pecado, debilitados, enfermos, tristes. Yo los quiero realmente fieles a mí. Por eso el Señor dice, restauraré tus jueces. Aquellos que eran los encargados del pueblo del Señor, miren, tenían que ser los primeros en cambiar. Y esto es, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer. Si usted en la iglesia, en el pueblo del Señor, tiene un privilegio, es llamado para hacer un trabajo especial, a un oficio especial en medio del pueblo del Señor. Es cierto, hermanos, que todos los creyentes somos ministros en el pueblo del Señor. La palabra ministro quiere decir que administra algo en la obra de nuestro Dios. Pero muchos de nosotros tenemos llamados especiales. Y el Señor dice que Él va primeramente a limpiar a los líderes de su pueblo. Dice, los va a restaurar, dice, como al principio, y a sus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Miren, hermanos, recordemos esto. Fíjense que los juicios de Dios, hermanos, las señales de los tiempos que estamos viendo, no simplemente son recordatorios que Cristo Jesús ya viene, sino que son momentos de purificación para el pueblo del Señor, en el cual, hermanos, el que es entendido debe de ajustar su vida para ser librado del juicio del Señor. Porque óigase bien, hermanos, en todo lo que pasa en el mundo, muchos dicen que solo ciertos eventos grandes, por ejemplo, los eclipses lunares que se están dando en este mes, los terremotos, las sequías que se dan, que solo esos son cumplimientos proféticos, ¿no, hermanos? Cada día se cumple la profecía del Señor sobre la faz de la tierra. Diario, hermanos. Cada día que pasa, hermanos, hay cumplimiento profético de lo que Dios dice en su palabra. Y solo le voy a poner un ejemplo. El Señor le dijo a Noé que mientras existiera el cielo y la tierra, no cesaría la época del verano y del invierno, del calor y del frío, que no cesaría la forma de sembrar y de recoger los granos. Imagínense, hermanos, el Señor lo profetizó y hoy se cumple al pie de la letra. El Señor dijo que se aumentaría la ciencia y miren cómo estamos llegando a sus hogares. En el año de 1902 pasó por todos estos lugares la famosa peste, le llamaron, de la tifoidea, donde muchos de nuestros antepasados perecieron y fueron enterrados en zanjas. Y hermanos, entonces no se supo lo que pasó.
Quizá en otras partes de la tierra pasaron grandes juicios y hasta hoy nos estamos dando cuenta porque leemos, los que leemos algo de historia, que pasaron las cosas. Pero hoy, hermanos, las cosas que están pasando en Europa las sabemos hoy y estamos al día en todo lo que pasa en el mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y la ciencia se aumentará. Y miren, hermanos, es cumplimiento profético. Y por eso, hermanos, lo que la Biblia nos da como ejemplo es, hermanos, de la acción divina sobre la faz de la tierra. Y en sus juicios, miren, el propósito divino es que Dios quiere purificar a su pueblo, a sus hijos. Por eso los escritores del Antiguo Testamento dijeron que el juicio empieza por la casa de Dios. Y hace la pregunta esto: si empieza por la casa de Dios, dice, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Miren, entonces, hermanos, el propósito divino del Señor con sus juicios no solo es recordarnos que el tiempo se está terminando, que su reino eterno está por establecerse sobre la faz de la tierra, sino que el Señor está preparando el corazón de cada uno de los miembros de su pueblo para que estemos listos y podamos heredar los cielos nuevos y la tierra nueva. Dice en el versículo 27, Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Dice, Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella, dice, con justicia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Miren que en medio de sus juicios divinos, todo aquel que se humille, que se doblegue ante la presencia del Señor, el Señor va a estar con él, lo va a librar de las angustias. Si es en medio del hambre, le va a dar de comer, así como hizo con Elías. Si le hace falta el agua, le va a dar de beber, como hizo con su pueblo Israel en el desierto. Miren, hermanos, el Señor tiene una gran promesa y por eso fíjense que no busquemos, hermanos, las soluciones en el mundo. Yo sé que hoy la esperanza de muchos es que pronto aparezca una vacuna para que el coronavirus no nos pegue, no nos afecte y no nos lleve. Pero recuerden, hermanos, que la muerte no solo está viniendo por el coronavirus. Yo estoy hablando en este momento, mi corazón puede detenerse, o el Señor puede permitir un derrame en mí, y yo puedo quedar inerte frente a ustedes, porque la muerte viene. De eso debemos, hermanos, estar seguros. El apóstol Pablo nos enseña en Hebreos que escrito está, que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, hermanos, yo quiero invitarles, miren, el Señor quiere redimirnos. Es un tiempo muy especial el que nos está dando para que nosotros recapacitemos sobre nuestro andar ante la presencia del Señor. Y miren lo que dice, ¿verdad? Sión será rescatada con juicio y sus convertidos. Hermanos, Dios no quiere personas convencidas, quiere convertidas. ¿Y qué es una conversión? El Señor quiere que nosotros cambiemos de actitud, que demos una media vuelta a las cosas del mundo y nos volvamos a Él enteramente. Sus convertidos, dice, de ella con justicia. Miren, hermanos, Dios quiere hacer lo mejor en medio de su pueblo. Y yo sé que en cuanto más ajustemos nuestra vida en los caminos del Señor, hermanos, las plagas no podrán tocarnos. Usted puede tomar las mejores medidas de higiene, pero si el Señor no los protege, cuidado con eso, hermanos. Pero miren, el Señor promete para nosotros bendición. Pero veamos el otro lado de la moneda. Versículo 28 dice, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, os afrentarán los huertos que escogisteis.
Miren, hermanos, el Señor dice, cuidado si no me obedecen, cuidado si no enderezan sus vidas, ¿verdad? Cuidado si ustedes siguen en rebeldía contra mí. Dice, los pecadores serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Y hermanos, yo quiero invitarles entonces en esta tarde. Recuerden, hermanos, que en estos momentos es cuando la iglesia tiene que consagrarse al Señor. Queremos, hermanos, salir victoriosos de esta prueba. Queremos, hermanos, estar con el Señor en aquel día y gozar de su bendición. Hoy el Señor nos está llamando. Y quiero invitarles, hermanos, tenemos que retomar nuestra vida cristiana. Cuando leo la palabra del Señor, hermanos, y profundizo sobre el llamado del Señor, miren, a las 7 iglesias en Apocalipsis, en el libro de Revelación, el Señor está haciendo un llamado para que volvamos al primer amor, para que regresemos totalmente a Jesucristo, para que hagamos, dice, las primeras obras, que ya no nos entretengamos, hermanos, simplemente en lujurias, en socialismos que nada traen, que ya no nos entretengamos simplemente en trivialidades en este mundo, sino que le busquemos de todo corazón, que nos convirtamos a Él. Y recuerden, hermanos, otra vez se los digo, la Biblia fue dada a la iglesia. Por eso es que la iglesia la respeta, porque es la palabra del Señor y es la regla de fe, de práctica y de conducta de todo creyente. Y el Señor quiere que nos apeguemos a su palabra, pero ¿para qué, hermanos? Porque Él quiere bendecir nuestra vida. Y en este llamado que tenemos, hermanos, nosotros debemos entonces de responder al llamado divino. Recuerden, hermanos, el texto que hace algunos momentos les leía en la carta del apóstol Santiago. Y de eso, hermanos, debemos de cuidarnos mucho. ¿Por qué? Porque recordemos que la palabra del Señor, hermanos, es firme. La palabra del Señor, hermanos, no podemos nosotros tergiversarla, no podemos darle otro significado. El Señor, hermanos, Él es fuerte y es celoso. Fíjese que en este texto que tenemos, que es un paralelo a lo que estamos estudiando, en el libro del profeta Isaías dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Fíjense, hermano, ¿cómo habla la palabra del Señor? Yo creo que ninguno de nosotros quiere vivir en enemistad con Dios. Entonces yo quiero invitarles en esta tarde para que al analizar nuestra vida y si encontramos fallas en nosotros, hermanos, cuando tenemos el encuentro con la Biblia, siempre tengo esto en la mente. Cuando leo la Biblia, lo primero que tengo que investigar es qué es lo que Dios quiere que yo haga en mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo esté practicando en mis acciones diarias delante de su presencia? Recordemos que el mal, hermanos, aunque muchos dicen que no lo hacen, no, el mal está en el corazón del hombre. Y es de ahí donde Dios quiere que se erradique. Y solo cuando sea erradicado en nuestro corazón, entonces nosotros podemos entrar en una paz con Dios. Podemos ser amigos de Dios. A eso es lo que se llama reconciliación, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado. El Señor, hermanos, habla fuerte, desarrolló sus juicios en Israel para que ellos se entendieran y se volvieran a Él. Hermanos, lamentablemente un remanente del pueblo regresó, pero quiera el Señor, hermanos, que la iglesia de estos tiempos, aprendiendo de la severidad de Dios,
aprendiendo, hermanos, también del gran amor de Dios y de la compasión divina. Hermanos, no lleguemos a extremos, sino que enderecemos nuestros caminos. Nos volvamos a Jehová de todo corazón. Empecemos, hermanos, a practicar las obras de misericordia que Él quiere que nosotros practiquemos. Hoy en día, hermanos, yo sé que muchos buscan ayudas, ¿verdad?, con los que tienen para darle al que no tiene. Y eso es bueno, pero el Señor quiere que yo comparta mi pan con el hambriento. El Señor quiere que yo me compadezca de mi hermano, como hizo la viuda con Elías, aunque sea un bocado de pan, pero que sea que salga de mi corazón. Y por eso en esta tarde les invito, hermanos, es necesario entonces que tomemos el ejemplo que tenemos en las Sagradas Escrituras, que recordemos, hermanos, la infidelidad a Dios solo provoca su juicio sobre nosotros, trae consecuencias tristes, pero si en medio de ese sufrir que hay en nuestra vida nosotros nos arrepentimos y nos volvemos a Él, el Señor vendrá con bendición a nosotros. Recordamos el llamado que tenemos, ¿verdad?, en el texto número 18 de este capítulo 1 de Isaías. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y miren, hermanos, Dios quiere hacerlo. Su voluntad intencional es esta. Y dice: si quisiereis y escuchareis, comeréis de lo mejor de la tierra. Hermanos, este llamado del Señor no es para que nosotros nos muramos y nos vayamos a gozar hasta allá, no. El Señor quiere que desde hoy empecemos a disfrutar la vida eterna que Él nos promete. Así que, hermano, en esta hora yo le invito. Recuerde esto, es nuestro deber a cada día escudriñar nuestros caminos. Y es nuestro deber también amonestar a nuestro hermano o a aquella persona que anda lejos del Señor. Porque recuerden, hermanos, que estar bajo la ira de Dios no es cosa suave. El Señor dice que para los obedientes, para los que entendamos su palabra, Él nos restaurará en justicia. Y quiera el Señor que nosotros entremos, ¿verdad?, por ese lado y recibamos todas las bendiciones de nuestro Dios. Le voy a invitar, tenemos un momento de oración pidiéndole al Señor que nos ayude a corregir todo lo que esté mal en nosotros. Oramos al Señor. Amante Padre, gracias te damos por el llamado que tenemos en tu palabra, por la historia, Señor, que nos ayuda a comprender cómo eres tú, Señor, y qué puedes hacer en la vida del hombre, tanto en aquel que se arrepiente, como también, Señor, en aquel que endurece su corazón. Pero te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a tener un corazón humilde. Y ayúdanos, Señor, a ver con claridad cuáles son aquellas cosas que tenemos que enderezar en nosotros. Padre, tú sabes que aquellos hijos tuyos de aquel tiempo se habían desviado tras de ídolos, cometían muchas injusticias, habían perdido la misericordia, el amor hacia sus semejantes. Padre, solo servían por intereses. Pero, Señor, te rogamos que nos ayudes a nosotros a aprender de ellos, porque aún la desobediencia de ellos, Señor, si nosotros la consideramos, viene a ser bendición para nuestra vida. Y te pedimos, pues, Dios eterno, que nos ayudes a enderezar el camino por donde andamos y que nos ayudes, Señor, a amonestar a nuestro hermano para que pueda enderezar su vida. Porque sabemos, Señor, que si lo hacemos, estaremos haciendo tu voluntad y aquellos juicios, aquellas cosas que vienen, Señor, para tocar la vida de tus criaturas, se detendrán y no llegarán a nosotros.
Por eso te rogamos, oh Dios, que nos ayudes a ser obedientes a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad de meditar en su palabra y por la bendición de recibir ese llamado de la misma. Iglesia, que este llamado del Señor haga eco en nuestros corazones y podamos atender. Vamos a finalizar en esta hora cantando un himno más. En fe y alabanza encontramos con el número 34 el himno Maestro ruge la tempestad. Maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Doquier se cumple tu voluntad, finaliza este himno, dice, sea la paz. Que la paz de Dios sea con todos aquellos que le buscan. Maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. Ves que aquí perecemos, puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libra la tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz.
calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Hermanos, que realmente la paz de Dios esté en nosotros y pidamos al Señor para que Él nos libre de todas las tentaciones del mundo. El Señor Jesús nos dejó un consejo práctico en el Padre Nuestro. Él, en esta oración modelo, nos enseña a pedirle al Señor todos los días de nuestra vida que no nos deje caer en tentación y que nos libre del mal. Y que esta sea, hermanos, nuestra meta cada día, vivir sin pecado, apartados del mal y obedeciéndole a Dios en nuestros deberes, y el Señor nos bendecirá, sabrá cuidar de nuestras vidas, y aun cuando permita situaciones difíciles en nosotros, Él nos guardará, porque es fiel a lo que Él ha prometido. En esta tarde entonces nuestro saludo, y esperamos que la paz del Señor esté en sus hogares, y nos despedimos en este momento con una oración. Les invito, iglesia, para que nos unamos en oración. Padre, te damos gracias por la bendición de haber estado juntos en armonía. Nosotros acá en este templo, Señor, nuestros hermanos, tú conoces el lugar donde se encuentran, la casa, quizá en el trabajo o en algún otro lugar. Gracias por la vida de tu iglesia de acá de Sibilia. Gracias por la vida de tu iglesia en todas las partes del mundo. Y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ese llamado tan especial que estás haciendo, Padre Santo, especialmente a tu iglesia. Y ayúdanos, Dios eterno, para que por medio de tu Espíritu Santo podamos entender y atender a ese llamado. Gracias, Dios eterno, por permitirnos aprender de la misma, y ayúdanos, Padre Santo, a compartir lo que debemos de dar como hijos tuyos. En tus manos de amor nos encomendamos, esperando que la bendición tuya sea con nosotros en todo momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Esperamos vernos, si el Señor lo permite, el día del Señor a partir de las 10 de la mañana. Así que seguimos orando por ustedes y también les suplicamos sus oraciones para que el Señor nos guarde y nos ayude, nos dé entendimiento para seguir llevándoles la palabra a sus hogares. Muy buenas tardes para todos y que la paz de Cristo reine siempre en nuestros corazones. Amén.